Llegó la noche. Un espacio para explorar todo un mundo de posibilidades que surgen cuando el sol se oculta. Con Alba Cecilia Mujica. Por Éxitos. Ajá, por aquí ya está oscurito, por lo tanto llegó la noche. Y por allá estoy segura que también. Gracias por estar allí una vez más con estos temas que siempre nos ocupan, que los investigamos con la mejor de las actitudes para que lleguen a ustedes como tienen que llegar, con los mejores especialistas que los tenemos aquí en Llegó la Noche a través de Éxitos. Gracias una vez más por estar allí y bueno, recordarles siempre todo este equipo que está detrás de este espacio tan importante. En la gerencia de producción está Ricardo Martínez Osorio, en la jefatura Juan Beomont, en la coordinación de producción Jessica Ferrer, en la producción de este espacio Daniela Pérez y Daniel de Alba, en los controles Moisés López, Jorge Branco, Raymond Llanes, edición y montaje Kevin Aguirre y en la conducción de este espacio quien les habla Alba Cecilia Mujica. Ustedes pueden disfrutar de nuestra transmisión en vivo en el canal de YouTube, en Mundo UR en vivo o a través de mundour.com. Además les invitamos a seguirnos a través de Mundo UR Web y mi cuenta en las redes sociales que es @AlbaCMujica. Recuerden que nos escuchamos en toda Venezuela. Comenzamos así. Conversaciones nocturnas. Bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito para cerrar el día con conciencia y bienestar. Llegó la noche y con ella, para muchos pequeños de la casa, aparece ese compañero silencioso pero inquietante en muchas ocasiones, el miedo a la oscuridad. ¿Cuántas veces hemos escuchado el grito desde el cuarto pidiendo que no cerremos la puerta o que encendamos la luz del pasillo o simple y llanamente el muchachito a los minutos de estar en su cama, pues regresa a la cama de los padres? Para ayudarnos a entender qué pasa con la mente de nuestros niños cuando se apaga la lámpara y sobre todo para darnos esas herramientas prácticas de manejo parental, nos acompaña hoy Alexandra Lombardo. Ella es psicóloga infantil, especialista en modificación de conducta, experta en entrenamiento para padres. Alexandra, qué gusto recibirte bajo la luz de nuestro estudio para arrojar claridad sobre este tema tan común pero tan importante para la paz familiar y especialmente la noche, momento de descanso para toda la familia. Bienvenida, gracias por acompañarnos, Alexandra. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Sí, interesante este tema porque esto del manejo parental sobre el miedo a la oscuridad, o sea, cómo lo manejamos, cómo lo vemos, cómo hacemos para no descalificar lo que está pasando en la mente o en su realidad en ese instante de ese niño y cuántas otras cosas que no sabemos manejar, pero que quizás, bueno, con el tiempo lo vamos aprendiendo y con la experiencia. Cuando no es lo mismo cuando tienes el primer hijo que cuando tienes el cuarto, que no es mi caso, pero ya tú ahí más o menos sabes cómo manejar este tipo de situaciones. Sin embargo, Alexandra, ¿qué es lo primero que tú recomiendas para manejar cuando hay una situación compleja de miedos que tanto los niños como los adolescentes como los adultos los sentimos en distintas formas? Mira, bueno, es un tema muy amplio y por supuesto depende muchísimo de la edad, porque hay también un tema, sobre todo con el tema del sueño, que bueno, por supuesto el miedo a la oscuridad tiene mucho que ver con eso, porque es esa parte de la rutina, que tiene mucho que ver con condicionamiento, con rutinas, con sentirse en control, con cuando ha habido cambios, etc. El miedo a la oscuridad como tal, o sea, con los niños pequeños, 2, 3, 4 añitos, no es tan común porque, bueno, porque los miedos son algo aprendido. Es decir, un niño pequeñito no te va a hablar de monstruos, no te va a decir que le tiene miedo a un animal en concreto, por ejemplo, sino que son cosas que uno va aprendiendo según, bueno, en el entorno en el que uno se desenvuelve, según cosas que te pasan, etc. Pero ¿qué pasa? Cuando se empieza a desarrollar el pensamiento abstracto, que es más cerca de los 6 añitos, es común que aparezcan estos miedos, porque cuando se está desarrollando el pensamiento abstracto, también se está desarrollando muchísimo la imaginación y es más común que haya pesadillas. Entonces, bueno, también depende de lo que haya pasado en el día, depende de si fue un día de muchas emociones, depende del contenido al que están teniendo acceso y por esa razón, dependiendo de la edad también, es común que empiecen a aparecer el miedo a la oscuridad, que yo lo que le pregunto a los papás siempre es, ajá, pero te nombra algo concreto a lo que le tenga miedo. Porque no suele ser, le tengo miedo a que esté todo oscuro nada más, sino bueno, los monstruos, por ejemplo, o el yo no sé qué cosito, que ahí te das cuenta que bueno, a lo mejor hubo una exposición a un contenido que no era el más adecuado, por ejemplo. Claro.
Fíjate, acompañar a un niño que tiene miedo requiere de muchas cosas, ¿no? Como padres. Requiere de Claro. sensibilidad, requiere de paciencia. Y quizás también yo me atrevería, Alexandra, a decir que requiere de algunas técnicas que puedas aplicar en un momento determinado para que cese esa ansiedad del niño en un momento determinado del miedo frente a la oscuridad, frente a la noche, por ejemplo. Claro. Bueno, a ver, por ejemplo, sobre todo con los más chiquitos, o bueno, yo una de las estrategias que más recomiendo siempre tiene que ver con las rutinas, ¿ok? Obviamente todos los papás tienen rutinas porque si no, no pueden sobrevivir. Pero hay una estrategia que yo utilizo muchísimo que es que la rutina la hagamos de forma visual, es decir, que con imágenes de lo que va a pasar durante el día, el niño sepa qué esperar, ¿ok? Entonces, en la rutina de la noche, este apoyo digamos, tiene, bueno, valga la redundancia, los apoya bastante en el sentido de que hay ciertas edades en las que ellos tienen como una necesidad demasiado grande de poder, digamos, sentirse en control, saber qué esperar y por supuesto, cuando yo me siento en control y sé qué esperar, me siento más seguro y es menos común que aparezcan estas cosas. Ujú. Entonces, con esa rutina visual que el niño ve, mira, cenamos, me baño, me leen el cuento y voy a dormir, eso le da a él cierta tranquilidad, cierta seguridad, de manera que como que minimicemos las razones por las que pueda tener miedo. Y además el tema del sueño, hay un componente que tiene mucho que ver con condicionamiento. Ujú. Aunque la rutina obviamente no la puedo hacer exactamente igual todos los días a la misma hora, porque nadie se cepilla los dientes exactamente a la misma hora todos los días, si hay algo que yo le digo a los papás que tienen que tratar, sobre todo en la primera infancia, 2, 3, 4, 5 añitos, es súper importante. Si hay un momento en el que yo tengo que tratar de ser demasiado consistente y hacer exactamente lo mismo todos los días, es la rutina de la noche. Porque cuando yo, por ejemplo, el niño cena, Ujú. hacemos un juego tranquilo, se baña, le leo un cuento, le hago unos masajitos, etcétera, el cerebro se condiciona a tal punto que cuando tú lo estás bañando, ya le dice, es hora de dormir. Ujú. Entonces, cuando yo tengo ese cerebro que está condicionado y está preparado, sabe lo que viene, es mucho más probable que, bueno, que el niño se duerma rápido, que no se le dificulte mantener el sueño durante la noche, etcétera. ¿Qué pasa? Bueno, cuando hay cambios de rutina, un colegio nuevo, eventos X, Ujú. puede pasar que haya como rupturas en la rutina del sueño, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno como adulto? Retomo mi rutina exactamente igual. Lo baño, le hago su masajito, leo el cuento. Si me toca, lo acompaño y le digo, mira, yo me voy a quedar contigo hasta que te duermas. Cuando tú duermas, yo me voy. Y cuando el niño se condiciona a eso, es mucho menos probable que se despierte durante la noche. Entonces, yo creo que ese es el primer paso, como para que él de alguna manera se sienta en control y seguro. Claro, claro. Alexandra Lombardo, nuestra invitada del día de hoy en estas conversaciones nocturnas, el manejo parental sobre el miedo a la oscuridad de tu hijo, de tus hijos. Eso, cuando se apaga la luz del pasillo, ¿qué pasa allí en la mente de ese niño y en su propia habitación? Vamos a las preguntas rápidas con respuestas rápidas y cortas para seguir conversando sobre este tema tan interesante en el día de hoy. Alexandra, ya venimos en unos minuticos nada más. Preguntas rápidas. Ok, aquí estoy. ¿A qué le tenías tú miedo cuando eras pequeña? Mira, yo me acuerdo, suena loco, pero aliens. Y mis papás me botaron del cuarto y me tocó, bueno, resolver. Sí. Luz de noche, tipo quitamiedos o recomienda la oscuridad total. Bueno, las personas que trabajan con el sueño recomiendan oscuridad total, pero yo creo que sí puede ayudar un poco a los niñitos a sentirse seguros una pequeña luz que, según dicen los expertos en esa área, es mejor roja. Ujú. ¿Cuál es el monstruo de película que más te daba risa y no miedo? El monstruo de la película. Wow, esa pregunta está complicada. Sí, todo bien Como no complicado. sé, no recuerdo ninguno Bueno, o que ahorita te daba miedo, puntual. sí, puede ser, ¿verdad? Seguramente cualquiera de Disney. Sí, sí. Sí, ¿Cuál? bueno, digo yo que también algún monstruo maluco, pues, que daba miedo. No sé, por ejemplo, no sé, King Sí, Kong, ahorita por me pusiste a ejemplo. pensar. Ahora no recuerdo alguno de mi infancia. Si pudieras tener un superpoder para ayudar a los padres, ¿cuál sería ese superpoder? Eh, creo que cambiarle la posición a algunos cables y meterme en su cabeza. El peor invento para dormir a un niño, ¿el iPad o el azúcar? Creo que son igual de terribles si no tenemos el conocimiento y no lo usamos de forma adecuada. Sí, Y medido el tiempo. medido. Estás hablando del iPad, porque del azúcar también medido. Eh,
Sí, estás hablando quizás del iPad, ¿verdad? Porque el azúcar, bueno, hay que medirlo desde que son chiquiticos y hoy en día más que nunca las recomendaciones, ¿no? Ok. Alexandra, ¿estás allí? La iPad en tiempo, pues. Ok, mira, seguimos esta conversación interesante. Vamos a seguir con Alexandra Lombardo, psicóloga infantil, especialista en modificación de conducto, entrenamiento de padres. Cuando hablamos de entrenamiento de padres, uno cuando nace, cuando se hace padre, uno dice, hay tantas cosas que yo no sé qué hacer y hay tantas cosas que las voy aprendiendo con el día a día. Y cuando me hablan de entrenamiento de padres, siento que, oye, que por lo menos es una alternativa que tenemos los papás, que no sabemos manejar situaciones para saber cómo hacerlo. Y en este caso, por ejemplo, el miedo a la oscuridad en un niño también puede ayudar mucho el hecho de que tú como psicóloga infantil me puedas decir a mí como mamá cómo manejarlo, cómo hacerlo, porque no se me ocurre ninguna otra cosa. Sobre todo, lo importante, Alexandra, que es no ridiculizar ni minimizar el miedo. Por ejemplo, frases como que uno dice, cónchale, no seas bebé, la noche es normal, porque tienes esas actuaciones. O quizá, aquí no hay nada, yo no veo nada, aquí no hay nada, acuéstate. ¿Sabes? Es bastante Claro. delicado, ¿no? Mira, eso de lo que tú estás hablando es la invalidación emocional, ¿ok? No sé si puedes repetir la pregunta desde el principio porque solo te oí la última parte porque esto como que se congeló. Sí, se congeló, tuvimos un problemita técnico, pero ya lo estamos recuperando. Por eso que te comentaba acerca de esto, ¿no? De quizás cambiar un poquito, hablar de este tema de no minimizar ni ridiculizar lo que está pasando en el niño, sino al contrario, buscar la técnica apropiada para lograr ayudarlo, pues acompañarlo en su proceso. Exacto. Mira, justamente una de las cosas que enseño en lo que llamo el entrenamiento para padres, que son mis asesorías personalizadas, bueno, hablamos un montón de cosas, de cómo funciona la conducta desde la base científica, como para que los papás entiendan qué pasa según la etapa del desarrollo, qué esperar, etcétera. Y además hay una parte en la que yo trabajo con ella, enseño muchísimo sobre todo lo que pasa en el cuerpo y en el cerebro cuando sentimos emociones. Entonces, una de las cosas que trabajamos ahí es sobre la validación emocional, que es eso que tú me estás contando, que es lo opuesto. Ujú, Entonces, claro, esto es un tema que al principio es un poco raro porque a nosotros no nos lo enseñaron, correcto. ujú. Entonces, el hecho de que todo eso que tú estás diciendo, de que no pasa nada, ya tú eres grande, no es para tanto, es la invalidación, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Imagínate que estás discutiendo con, no sé, tu esposo o alguien importante y estás súper molesta y esa persona te dice, bueno, cálmate, ¿qué sientes tú? Sí, sí, rabia. No me digas cálmate, tengo algo, tengo esto, quiero decir, quiero expresar, claro. Y me siento invalidada, sin duda. Exacto. Bueno, eso es la invalidación. Exacto. Eso es la invalidación emocional. Entonces, básicamente, luego entiendo lo que está pasando en el cerebro. Los papás aprenden que cuando yo acompaño diciendo, mira, sí, a mí también a veces me da miedo, mira, lo podemos hacer, o es normal que tengas miedo, yo te voy a acompañar, o sea, ya no pasa nada. Ajá, tú me estás diciendo que no pasa nada, pero porque yo siento todas estas cosas en mi cuerpo, porque al Ujú. final las emociones se manifiestan desde el punto de vista fisiológico. Entonces, Vamos. cuando yo le digo al niño que no Ujú, pasa nada, que no es para tanto, ujú. ajá, No, excelente. bueno, cuando yo le digo al niño que no pasa nada y que no es para tanto, básicamente lo que le estoy dando a entender es que algo está mal con él. Porque si no pasa nada, ¿por qué yo siento esto? Claro. Alexandra, tenemos que hacer la pausa a esta hora. Alexandra Lombardo, psicóloga infantil, especialista en modificación de conducta, entrenamiento para padres. Al regreso, quizás algunas otras recomendaciones que nos puedas hacer como papás. Bueno, especialmente a veces sentimos que las mamás le aceptamos todo. Ay, sí, yo lo estoy viendo. Ahí lo vi. Dicen incluso que sería interesante ponerle hasta nombre al miedo, a ese monstruo, a esa sombra o a ese ruido que quizás podría quitar un poquito el poder del misterio. Pero bueno, eso lo podemos conversar en la próxima parte después de esta pausa. Escuchamos un poquito de música aquí en Éxitos, en Llegó la Noche y ya venimos con todos ustedes. Por favor, no se aparten.
Conversaciones nocturnas. Alexandra Lombardo, psicóloga infantil, especialista en modificación de conducta y entrenamiento de padres. Seguimos nosotros en esta segunda parte de nuestro programa Llegó la noche a través de éxitos, hablando pues de este tema tan interesante como es el manejo parental sobre el miedo a la oscuridad. Esa noche que llega y esa necesidad que tenemos todos de tener un poco más de sensibilidad y de paciencia, de entender un poquito el temor que esos niños sienten que es real como cualquier peligro físico. No se trata pues de aplicar una receta rígida, sino de crear un entorno de seguridad emocional que los pueda acompañar en ese proceso. Bueno, a ver, entre otras cosas, hay una recomendación, Alexandra, que estaba leyendo, que lo tengo por aquí anotado, sobre el objetivo. Dice que el objetivo no es que el niño deje de tener el miedo mágicamente, sino que aprenda a gestionar esa ansiedad mientras recupera la confianza. Pero ¿cómo lo hacemos los padres que no tenemos las herramientas? Me gustaría que comenzáramos quizás a dar algunas de las recomendaciones que ya comenzaste en la siguiente, en el segmento anterior, a decirnos algunas de ellas, pero esas recomendaciones básicas que tú puedes dar como psicóloga infantil frente a este puente hacia la autonomía, pues lograr que ellos vayan entendiendo que esto puede ocurrir, que le puede ocurrir a cualquiera, que esas sensaciones se pueden manejar de una u otra manera. Ok, mira, bueno, hay que abrir espacios para trabajar las emociones, ¿ok? Lo primero y la base, yo creo que es esa rutina bien establecida de manera como que recuperar el control, porque muchas veces esos miedos aparecen por cambios, ¿ok? Yo con los niños y con sus papás utilizo mucho los cuentos, entonces, y este es un tema que a mí me gusta trabajar en la calma. ¿Qué quiere decir esto? No esperar que llegue la noche para intervenir en una conducta en un momento que a lo mejor es más difícil, Ujú. sino que, por ejemplo, con mis niñitos, yo he tenido muchos que le tienen miedo a la oscuridad y agarramos un cuento y empezamos a cuéntame algo que te dé miedo, ajá, mira, sí, tienes toda la razón, a mí también me daría mucho miedo, o sea, validar, y empezamos, ay, ¿qué crees que podemos hacer? Por ejemplo, una vez tuve uno que había una estrategia que era, bueno, pararse frente al espejo y decir, yo soy valiente antes de dormir, por ejemplo, y él llegó súper emocionado la semana siguiente contándome que le había funcionado increíble. He tenido otros con los que se recomienda un peluche, un objeto de apego. Ujú. Hay una estrategia que es de mis favoritas y me ha funcionado muchísimo, que es sobre todo antes de los 6 7 años, antes, es hacer como un spray con un potecito de estos plásticos, llenarlo de líquido. Yo le digo a las mamás que le pongan colorante como para que se vea más interesante Ujú. y decirles como que, mira, vamos a utilizar este spray mágico para rociarlo en los lugares donde tú sientes que puede haber algo que te dé miedo y esto te va a ayudar a que el cuarto esté libre de sustos. Entonces lo echan debajo de la cama, en el closet, no sé qué. Entonces, además de revisar que efectivamente no hay nada, esto les da como la seguridad de, bueno, ya yo puse mi cuestión mágica y me voy a sentir bien toda No la va a noche. pasar nada en toda la noche. El, el, Mira, y los ayuda bastante, el acompañado objeto, de cuentos ajá, el objeto que de apego, yo hablen. me quiero detener un minuto ahí porque es una cosa de toda la vida. El peluche o la mantica que huela a tu papá o a tu Correcto. mamá, podría servir como un anclaje de seguridad en ese niño. Sí, pero no funciona con todos. O sea, hay niños que no agarran objeto de apego, que pueden tener su peluche y siguen teniendo miedos. Entonces yo creo que aquí lo principal que los papás tienen que entender es que no es que es una herramienta mágica para algo, sino que es un conjunto de cosas que yo hago para que el niño se vaya sintiendo más seguro. Sea, mira, este peluche te va a acompañar, es posible que sigas teniendo miedo, también podemos echar el spray para que veas que todo va a estar bien y al mismo tiempo vamos a leer un poco sobre la oscuridad, por ejemplo, Ujú. con los diferentes cuentos que hoy en día hay para cualquier, o sea, para cualquier tema que tú quieras trabajar, hay un cuento. Para Ok. dormir solos, para hablar de la oscuridad, sobre las pesadillas, sobre cualquier cosa. Ah, interesante. Lo otro es las puertas abiertas, dejar esa puerta entreabierta, que el niño sepa que estás ahí muy cerca en el cuarto de al lado está papá y mamá. Esto podría quizás minimizar un poquito esa sensación, digamos, de abandono. El bebé está ahí, estoy aquí, pero sé que mi mamá y mi papá están ahí. Y si Claro, hay algo que a mí me da miedo de la claro, noche, yo se los puedo comunicar rápidamente porque esa puerta está entreabierta. Eso tiene mucho que claro. ver también con lo que hablábamos hace un ratico de la lucecita, pues. Sí, puede ser. Ojo, yo creo que eso es algo muy personal. Yo no veo ninguna razón para cerrarle la puerta al niño, pero depende de cada familia.
Si el niño está pasando por una etapa en la que hay muchos miedos, por supuesto que puede ayudar, decirle, mira, todas las puertas están abiertas, vamos a poner una lucecita en el pasillo y cualquier cosa que pase, tú gritas y yo vengo. Porque también lo ideal es acostumbrarlos a que ellos sepan que se tienen que quedar en su cama. ¿Ok? Exacto. Lo ideal. Muchas veces los niños se pasan de cama. O sea, son como Y, transiciones graduales, Alexandra, ¿cierto? exacto. Sí, correcto. Poco a No poco lo como vas me logrando. hicieron, No pasas de la no luz como me hicieron a mí en los absoluta. 90. Ajá. No como me hicieron a mí en los 90 que me cerraron la puerta y resuelva, sino bueno, poquito a poco me quedo con el niño hasta que se duerma, si se despierta lo regreso a su cama y lo acompaño otra vez hasta que se duerma, que eso puede ser una semana de locura de nadie va a dormir, sí, pero aquí tiene un papel muy importante el condicionamiento, que es que si yo hago eso exactamente igual todos los días y además ya yo he hecho un trabajo con el niño de mira, hablamos de la oscuridad, revisé el contenido porque eso es muy importante, un miedo no sale de la nada. A lo mejor el niño está viendo una serie que parece inofensiva. Yo tuve un niñito que veía las películas de Harry Potter, Wow, sí. que son inofensivas, pero para un niño de 6 años que tenía él son muy oscuras. Entonces Sí. yo le explicaba, gordo, yo entiendo que cuando tú la ves no te da miedo, porque ellos sienten como una adrenalina y eso les gusta. Pero aunque en el momento no te dé miedo, y esto es para explicárselo a los niños también, tu cabecita guarda toda esa información y como todavía tu cerebro no está listo para procesar eso, cuando te vas a dormir, por eso tienes pesadillas. Aparecen esos monstruicos ahí en su vida, Correcto. claro. Mira, y un poco cambiando la narrativa de la oscuridad, lo que tú decías, los cuentos que hay sobre la oscuridad, me parece interesante, no me lo hubiera imaginado, me parece bonito haberlo sabido hoy, pero por ejemplo, juegos con linterna, eso de la lectura compartida o la exploración diurna, pasas mucho tiempo en la habitación y si hay sombra que te asusta en la noche, tú también acompañas al niño, no sé, o sea, cambiarle un poquito la narrativa de lo que significa Claro, la noche, porque no es nada más el niño. Los correcto, ancianos, cuando ya están en sus últimos años de vida, tienen la misma ansiedad y la misma angustia por la oscuridad que los niños, que los bebés. claro, claro. Mira, justamente uno de mis cuentos favoritos, creo que se llama Cuidado, ¿quién es o quién es cuidado? Ujú. Y además es un cuento que hasta para niños de 2 años está increíble. Es un ratoncito y el cuento es interactivo, es decir, tiene pestañitas que cuando tú las sacas, como que cambia. Entonces es un ratoncito que como que tiene miedo porque se ve sombras. Entonces cuando él va abriendo, cuando le vas dando a las pestañitas, se ve que en esa oscuridad, esas sombras son cosas que al final son muy conocidas para él. Por ejemplo, uno era su amigo el oso, otro era un árbol que estaba puesto de una forma que parecía algo tenebroso. Entonces eso ayuda también a que los niñitos entiendan que, bueno, esa sombra me da miedo, pero en realidad me doy cuenta y es mi abrigo que está guindado en la puerta, por ejemplo. Sí, interesante porque dice, entre otras, yo en cada uno de los temas que abordamos, que hemos abordado durante todos estos días mientras comenzamos pues el año ya después de las vacaciones, tiene mucho, aparece mucho en estos temas, el tema del cortisol. Y dicen, entre otras cosas, que debemos ayudar también a los niños en esto del cero pantalla, la luz, el contenido visual rápido aumenta una alerta pues cerebral. Esto pasa en los adultos también, pasa en los Claro, niños y hoy en día hablar de esto en los niños es un temazo en la familia porque claro, bueno, te acuestas a dormir hasta mañana, mi amor, te apagó la luz, tú vas a dormir bien, rezas y todo bien hasta mañana porque es hora de descansar. Y el muchachito se despierta a la media hora, agarra el teléfono y empieza a comunicar y a chatear con todos los claro. niños y entonces están conectados y esa luz les hace daño y todo lo que eso puede significar también para los miedos nocturnos. Claro, mira, a ver, yo trabajo sobre todo con niños pequeños. Yo lo que intento, antes de 2 años, yo le digo a las mamás, mira, si pueden no haber pantallas, mejor. Después, o sea, yo creo que Lo prohibir las negocia. pantallas en el 2026 es muy irreal, pero sobre todo con los niños pequeños, todavía el control lo tienen los papás. Sí, Entonces, claro. mientras pueda hacer solo televisión, mejor. Y tratar de que la televisión no sea lo último que el niño hace antes de dormir. Y por ejemplo, con los más grandes, con los adolescentes que tienen celular ya, etcétera, hasta ciertas edades, el celular no duerme en el cuarto con el niño, ¿ok? Sobre todo edades 8, 9, 10, que son muy vulnerables y ya en la adolescencia más avanzada que haya ciertas reglas, porque quizás al de 15 no le puedes quitar el celular hasta el día siguiente, pero mira, ya tú sabes que a esta hora ya se acabó y bueno, si no, tiene que haber ciertas consecuencias, como que bueno, si no cumples con estas reglas, tener como un contrato escrito puede ser, si no cumples con estas reglas, pues entonces ya no hay más celular a partir de cierta hora, por ejemplo. Sí. Mira, ¿cuándo debemos los padres entender que es una señal de alerta lo que tenemos frente a nosotros
Alexandra. Estamos conversando, amigos, con Alexandra Lombardo, psicóloga infantil. Hablamos sobre el manejo parental y el miedo a la oscuridad, especialmente de los niños, cómo manejamos eso los padres, cómo lo hacemos con más paciencia y hacemos entender a ellos que es normal que el día y la noche existan. ¿Cómo entender que realmente se encendieron las alarmas para buscar ayuda profesional? Porque hay muchos padres que pensamos, bueno, yo esto lo puedo manejar, porque no es tanto el miedo que tiene, la lucecita del pasillo, dejarle la puertica abierta, lo que hablábamos. Pero cuando la cosa ya trasciende, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que darnos cuenta oye, estamos en un semáforo en rojo que no nos hemos dado cuenta y tenemos que buscar ayuda? Mira, yo creo que con el miedo es un poco fácil saberlo, porque o no te está funcionando nada de lo que estás haciendo, está interfiriendo mucho en la rutina, porque imagínate, pasan hasta tardísimo sin dormir porque el niño tiene miedo, y segundo, porque el miedo se manifiesta de una forma muy particular a nivel fisiológico. El niño suda, cuando ya el niño está sudando, temblando, tiene taquicardia, es un miedo real, que a lo mejor tienes que intervenir con ayuda, que no necesariamente quiere decir que le esté pasando nada grave, pero él lo está viviendo como algo importante. Entonces ya ese es un buen momento para buscar ayuda. Yo tuve un niñito que le daba pánico que la mamá lo dejara solo y le temblaban las manos, sudaba y ahí dijimos, no, obviamente hay que ayudarlo. Su cuerpo nos está diciendo, o sea, esto no lo puedo manejar. Ujú. Sí, señor. Bueno, ¿tú sientes que el miedo impide al niño, cuando hay un miedo excesivo en un niño, impide realizar sus tareas diarias y afecta su día a día en el colegio? Ese tipo de situaciones se presentan en los niños que hay que corregir cuanto antes, porque ya puede extenderse mucho más el miedo de la noche bueno, así a somatizar, como dices tú, muchos de estos miedos en el día, ¿no? En su día a día. Claro, mira, a ver, sí, claro, totalmente, y a los adultos también, porque yo Sí. creo que una forma, y bueno, puedo equivocarme, pero yo creo que una forma de hablar del miedo ya en la adultez es cómo se manifiesta la ansiedad, correcto, que obviamente te empieza a interferir en tus rutinas diarias. Una persona que vive con ansiedad, obviamente se le dificulta, digamos, funcionar. Entonces con el niño puede pasar lo mismo. Este niño que era miedo a que la mamá lo dejara solo, aunque no era, o sea, él se quedaba en el colegio tranquilo, pero la mamá no podía ir a hacer algo en planta baja un momentito, o si ella necesitaba hacer algo y dejarlo, no sé, 2 minutos con otra persona, y era un niño ya de 7 años, que no es algo normal, sino que hay que trabajar. Entonces ya Exacto. ahí te va, que el niño no se quiere quedar solo en lugares donde siempre se ha quedado solo, alguna clase extracurricular o algo por el estilo, por ejemplo, ya obviamente ahí te das cuenta que lo tienes que trabajar. Claro. Bueno, Alexandra, te agradecemos inmensamente esta posibilidad de conversar este tema tan importante que, bueno, como tú dices, para ti tu día a día, porque como psicóloga infantil, pues sin duda tienes muchos pacientes que están pues presentando este tipo de situaciones y padres que no saben qué hacer y por eso la importancia, señores, una y otra vez lo digo, de acudir al especialista cuando vemos que la cosa ya no la puedes manejar tú como padre. En este caso, concretamente sobre el miedo nocturno en los niños, pues preguntar, mira, yo necesito una psicóloga infantil y yo necesito que me maneje ella esto para saber cómo hacerlo yo cuando esté Mira, en la situación. mira, con este tema, si no es después de un evento traumático, que ya es otra cosa, es tan sencillo como empezar a, digamos, entender al niño que él sepa, o sea, validarlo y contención, es lo primero. Y ya a partir de ahí todo va fluyendo, siempre y cuando no haya sido un evento que se está presentando postraumático, que ya es otra cosa. Claro. Gracias, Alexandra. Un placer. Feliz noche. Que Gracias a ti por la descanses. invitación. Muchísimas gracias. Alexandra Lombardo, psicóloga infantil, especialista en modificación de conducta, @vamos con Ale. La pueden seguir por allí en sus redes sociales, @vamos con Ale. Hablábamos del manejo parental sobre el miedo a la oscuridad. Un tema interesantísimo en estos nuestros programas especiales que estamos llevando para ustedes todas estas noches. Llegó la noche con su final. Les agradecemos inmensamente que nos hayan acompañado en nombre de todo este equipo. En la gerencia de producción, Ricardo Martínez Osorio, jefatura de producción, Juan Beomont, en la coordinación de producción, Jessica Ferrer, en la producción de este espacio, Daniela Pérez y Daniel de Alba, en los controles, Moisés López, Jorge Branco, Raymond Llanes, en la edición y montaje, Kevin Aguirre, en la conducción de este espacio, quien les habla, Alba Cecilia Mujica. Chao, chao, buenas noches, y si Dios quiere y la Virgen lo permite, será hasta muy pronto.